Capítulo 1. El poder oculto de la comunicación. La comunicación es la herramienta más poderosa que poseemos los seres humanos. No importa qué tan brillantes sean nuestras ideas, qué tan profundos sean nuestros conocimientos o qué tan firmes sean nuestras convicciones, si no somos capaces de transmitirlos de manera clara, convincente y memorable, esas ideas se pierden en el aire. La comunicación no es solo hablar, no es solo articular palabras, es mucho más. Es la capacidad de conectar, de influir, de inspirar y de transformar realidades. Y lo más sorprendente es que, aunque convivimos con ella cada día, pocas veces nos detenemos a entender su verdadero alcance. Piensa por un momento en las personas que más admiras. Puede ser un líder histórico, un conferenciante, un maestro, un amigo cercano o incluso un miembro de tu familia. ¿Qué es lo que recuerdas de ellos? Más allá de sus logros, lo que se queda grabado es cómo te hicieron sentir cuando hablaron contigo. La comunicación tiene ese poder, marcar huellas emocionales que perduran más que cualquier hecho concreto. Las palabras pueden levantar naciones o destruirlas, sanar corazones o romperlos, abrir caminos o cerrarlos para siempre. Comprender esta dimensión es el primer paso para dominarla. Muchos creen que comunicar bien es un don reservado a unos pocos afortunados, un talento innato con el que se nace o no. Nada más lejos de la realidad. La comunicación es una habilidad, y como toda habilidad puede aprenderse, entrenarse y perfeccionarse. Lo que separa a un comunicador mediocre de un comunicador brillante no es la suerte ni el azar, sino la práctica consciente, la observación y la voluntad de mejorar. Así como un músico necesita horas de ensayo o un atleta disciplina diaria, el comunicador necesita ejercitar su voz, su mente y su empatía para alcanzar la excelencia. ¿Por qué dedicar una hora a mejorar tus habilidades de comunicación puede transformar tu vida? Porque cada interacción cuenta. Cada conversación con un colega, cada entrevista de trabajo, cada discusión en pareja, cada exposición frente a un grupo de personas, es una oportunidad para demostrar quién eres, qué valor aportas y cómo quieres ser recordado. La vida está hecha de momentos comunicativos, y aquellos que saben aprovecharlos construyen puertas abiertas hacia el éxito personal y profesional. Imagina que te encuentras en una sala llena de desconocidos. Algunos se sienten incómodos, callados, deseando que el tiempo pase rápido. Otros, en cambio, parecen brillar. Hablan con naturalidad, captan la atención de todos, generan interés y simpatía. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? No es la ropa que llevan ni el estatus que poseen, sino la seguridad que transmiten al comunicarse. Esa seguridad se construye, y tú puedes hacerlo si decides empezar hoy. En este primer capítulo quiero invitarte a reflexionar sobre lo que significa realmente comunicar. Comunicar no es impresionar, no es llenar de palabras vacías a los demás. Comunicar es transmitir un mensaje con claridad, con intención y con impacto. Es encontrar el equilibrio entre lo que piensas, lo que dices y lo que la otra persona recibe. Y aquí hay una verdad incómoda, no siempre comunicamos lo que creemos. Muchas veces nuestro lenguaje corporal contradice nuestras palabras, o nuestra voz suena insegura aunque las frases parezcan firmes. Dominar la comunicación implica alinear cada aspecto de tu ser para proyectar coherencia. Otra dimensión esencial es la empatía. Comunicar no es un acto egoísta, no es únicamente hablar de ti o de lo que deseas. Es escuchar, comprender y adaptar tu mensaje al otro. Quien sabe ponerse en el lugar de su interlocutor logra que el mensaje no solo se entienda, sino que se sienta. Los grandes comunicadores no son los que hablan sin parar, sino los que hacen que los demás se sientan escuchados, valorados e incluidos. La empatía es el alma de la comunicación efectiva. Piensa en la última conversación importante que tuviste. ¿Qué porcentaje del tiempo dedicaste realmente a escuchar? La mayoría de las personas cree que escucha, pero en realidad solo espera su turno para hablar. Escuchar de verdad significa silenciar tu mente, observar los gestos del otro, captar sus emociones y responder desde la comprensión, no desde la prisa. Cuando aplicas la escucha activa, tu manera de comunicar cambia radicalmente. La otra persona se siente atendida, y eso abre la puerta a una conexión genuina. Además, la comunicación no se limita a las palabras. El tono de voz, la entonación, los silencios, los gestos, la postura, la mirada, todo habla por ti.
A veces más que lo que dices. Puedes pronunciar una frase sencilla como "me alegra verte" y que suene falsa si tus ojos no reflejan esa alegría. O puedes decir muy poco y transmitir confianza absoluta con tu sola presencia. Dominar las habilidades de comunicación es también volverte consciente de estos matices invisibles y aprender a utilizarlos a tu favor. En este recorrido de 10 capítulos descubrirás herramientas prácticas para transformar tu manera de expresarte. Aprenderás a estructurar tus ideas para que otros las comprendan con facilidad, a controlar tu voz y tu respiración para transmitir firmeza, a leer el lenguaje corporal de quienes te rodean y a despertar el carisma que llevas dentro. No se trata de memorizar técnicas frías, sino de integrar hábitos que te conviertan en alguien auténtico y seguro. Porque la mejor comunicación nace de la congruencia entre lo que eres y lo que proyectas. Permitim insister, la communication no es optional. No puedes decidir no comunicar. Incluso en silencio estás enviando un mensaje, con tu postura, tu mirada o tu ausencia. Por eso, cuanto antes aceptes que comunicas en cada instante, antes podrás tomar el control de esa poderosa herramienta. Este primer capítulo ha sido una introducción a la importancia de la comunicación, pero lo más valioso está por venir. En la próxima etapa descubrirás los errores más comunes que sabotean tu manera de expresarte y cómo evitarlos. Pero por ahora quiero dejarte una idea clara: invertir tiempo en mejorar tu comunicación es invertir en todas las áreas de tu vida. Relaciones más profundas, oportunidades profesionales más amplias, una autoestima más sólida y la capacidad de dejar huella en los demás. Todo eso está a tu alcance si das el paso de aprender y practicar. La comunicación es poder. Y a partir de ahora, aprenderás a dominarlo. Capítulo 2. Errores que destruyen tu comunicación. Si el primer paso para dominar la comunicación es comprender su poder, el segundo paso es identificar aquello que la sabotea. No importa cuánto estudies técnicas o cuántos consejos recibas, si no eres consciente de los errores más comunes, repetirás patrones que debilitan tu mensaje y que te hacen perder credibilidad. Este capítulo está dedicado a revelar esos obstáculos invisibles que todos, en algún momento, hemos cometido y que debes aprender a reconocer y superar. El primer error, y quizá el más extendido, es hablar demasiado. Existe la creencia de que quien más habla, más controla la conversación, pero lo contrario suele ser cierto. Hablar sin medida transmite ansiedad, inseguridad o falta de control. Cuando alguien llena todos los espacios con palabras, lo que genera en el otro es cansancio y desinterés. La buena comunicación no se mide en cantidad, sino en impacto. Aprender a callar, a dar espacio a los silencios y a la voz de los demás, es un arte que pocos dominan. Un silencio bien colocado puede ser más elocuente que un discurso de 10 minutos. El segundo error es no escuchar. Ya lo mencionamos en el capítulo anterior, pero merece destacarse aquí como uno de los principales saboteadores de la comunicación. Cuando no escuchas, envías un mensaje de desinterés o de arrogancia. La otra persona percibe que lo que dice no importa, y poco a poco se cierra. Muchos conflictos familiares, laborales o de amistad no nacen de lo que se dice, sino de lo que no se escucha. La falta de escucha crea muros invisibles que separan a las personas, aunque estén sentadas frente a frente. Otro error común es la falta de claridad. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que habla y habla sin que al final entiendas realmente qué quería decir? Usar palabras rebuscadas, dar rodeos o perderse en detalles irrelevantes diluye el mensaje. Comunicar con claridad significa ir al grano, estructurar las ideas de forma ordenada y asegurarse de que el receptor entiende lo esencial. La claridad no significa ser superficial, sino saber distinguir entre lo que aporta valor y lo que distrae. En un mundo lleno de ruido, quienes son capaces de expresar con simplicidad son los que logran ser escuchados. El cuarto error es la incongruencia entre lenguaje verbal y no verbal. Puedes decir "estoy seguro de mí mismo", pero si tu voz tiembla, tus hombros están encogidos y evitas la mirada, nadie te creerá. La coherencia es clave, lo que dices debe estar respaldado por lo que proyectas. Nuestro cuerpo habla más fuerte que nuestras palabras, y cuando el mensaje no coincide, lo que prevalece es lo no verbal. Los demás no son expertos en comunicación, pero detectan la falsedad de manera instintiva. Si quieres convencer, debes empezar por alinear tu interior con tu exterior.
Un error especialmente destructivo es interrumpir constantemente. Interrumpir no solo rompe el flujo de la conversación, también comunica impaciencia y falta de respeto. Tal vez creas que lo haces por entusiasmo o porque tienes algo importante que añadir, pero para el otro la sensación es clara: mi opinión no importa, lo que cuenta es lo que él tiene que decir. Interrumpir mata la confianza, y sin confianza, ninguna comunicación prospera. Aprender a esperar tu turno y a responder desde la calma es una señal de madurez comunicativa. El siguiente error es hablar sin conexión emocional. Puedes tener los datos más precisos, la información más detallada o los argumentos más lógicos, pero si no logras conectar con la emoción de tu interlocutor, tu mensaje se desvanece. La gente recuerda cómo los hiciste sentir, no solo lo que dijiste. Cuando hablas de manera fría o mecánica, tu discurso puede sonar correcto, pero no deja huella. Comunicar implica poner alma en las palabras, transmitir con entusiasmo, con pasión y con autenticidad. Sin emoción, no hay impacto. También es un error subestimar al interlocutor. A veces creemos que el otro no entenderá, o que debemos hablar desde una posición de superioridad. Esta actitud genera distancia y resistencia. El mejor comunicador no es el que se coloca en un pedestal, sino el que baja al nivel del otro para encontrarse en un terreno común. Tratar con condescendencia es una forma sutil de ofender, y aunque no se diga directamente, el otro lo percibe. Una comunicación efectiva nace de la igualdad y del respeto mutuo. Otro error grave es descuidar la preparación. Muchas personas creen que pueden improvisar siempre, que basta con su carisma o su experiencia. Sin embargo, la falta de preparación se nota: ideas desordenadas, repeticiones innecesarias, mensajes incompletos. Prepararse no significa memorizar cada palabra, sino tener claro el objetivo de lo que quieres transmitir, las ideas principales y el orden en que las presentarás. Quien se prepara transmite seguridad y profesionalismo, y esa seguridad se contagia a la audiencia. Un error silencioso, pero poderoso, es el uso inadecuado de la voz. Hablar demasiado bajo transmite inseguridad, hablar demasiado fuerte genera rechazo, hablar sin variación de tono aburre. La voz es como un instrumento musical: hay que aprender a modularla, a jugar con las pausas, a enfatizar lo importante. Una voz bien usada es capaz de mantener la atención de los demás durante horas, una voz mal gestionada pierde a la audiencia en minutos. El dominio de la voz es una de las habilidades más valiosas que desarrollarás en este camino. Finalmente, uno de los errores más comunes es dejarse dominar por el miedo. El miedo al juicio, al error, al ridículo, bloquea la mente y paraliza la expresión. El miedo hace que hables demasiado rápido, que olvides tus ideas, que te enredes en tus palabras. Superar ese temor es fundamental para comunicar con libertad. La clave no está en eliminar el miedo por completo, porque es humano sentirlo, sino en aprender a gestionarlo y a transformarlo en energía positiva. Los mejores oradores del mundo también sienten nervios antes de hablar, pero han aprendido a usarlos como combustible. Reconocer estos errores es un acto de honestidad contigo mismo. Todos los hemos cometido, y probablemente seguirás cayendo en alguno de vez en cuando. Lo importante no es aspirar a la perfección inmediata, sino a la mejora consciente. Cada vez que detectes un error en tu manera de comunicar, considéralo una oportunidad para crecer. Con práctica, paciencia y autocrítica, podrás transformar esos obstáculos en fortalezas. Recuerda, comunicar mejor no es un lujo, es una necesidad. Y ahora que sabes qué evitar, estás listo para aprender las herramientas que potenciarán tu voz, tus gestos y tu capacidad de conectar con los demás. En el próximo capítulo nos adentraremos en el arte de la escucha activa, el cimiento sobre el cual se construye toda comunicación poderosa. Capítulo 3. El arte de la escucha activa. Hasta ahora hemos hablado del poder de la comunicación y de los errores que la sabotean. Pero hay un pilar que sostiene toda interacción humana y que a menudo se pasa por alto: la escucha. La mayoría de la gente cree que escuchar es simplemente permanecer en silencio mientras el otro habla. Sin embargo, escuchar de verdad es mucho más profundo. Escuchar activamente significa prestar atención plena, comprender lo que se dice y lo que no se dice, captar las emociones detrás de las palabras y responder de manera que el otro se sienta valorado. Este capítulo está dedicado a ese arte esencial,
La escucha activa. Piensa en la última vez que sentiste que alguien te escuchó de verdad. Seguramente recuerdas no solo sus palabras, sino cómo te miraba, cómo asentía, cómo su lenguaje corporal mostraba interés genuino. Esa experiencia genera confianza y cercanía, porque cuando nos sentimos escuchados, nos sentimos importantes. Y sentirnos importantes es una de las necesidades más profundas del ser humano. La escucha activa no solo fortalece las relaciones, también abre la puerta a conversaciones más honestas y significativas. La escucha activa comienza con el silencio interior. Muchas veces aparentamos escuchar, pero en realidad nuestra mente está ocupada preparando la respuesta, juzgando lo que el otro dice o recordando experiencias propias. Ese ruido mental nos impide captar el mensaje real. Escuchar activamente implica apagar esa voz interna y concentrarse en el presente. Significa dejar de pensar en lo que vas a decir después y permitir que el otro ocupe el centro de tu atención. No es fácil, pero es la base de una comunicación auténtica. Un elemento clave de la escucha activa es el contacto visual. Mirar a los ojos del otro transmite atención y respeto. No se trata de observar de manera incómoda, sino de mantener una conexión visual que demuestre que estás allí, presente, siguiendo su discurso. Acompañar esa mirada con gestos de asentimiento o con expresiones faciales congruentes refuerza la sensación de que estás comprendiendo. El lenguaje no verbal habla tanto como las palabras, y cuando tu cuerpo comunica interés, el otro se abre con más facilidad. Otro aspecto fundamental es la retroalimentación. Escuchar activamente no significa permanecer en silencio absoluto. De vez en cuando es importante responder con frases breves como entiendo, claro, comprendo lo que dices. Estas pequeñas intervenciones actúan como señales que confirman que estás siguiendo el hilo. Además, puedes parafrasear lo que la persona acaba de decir, entonces, lo que sientes es frustración porque no se reconoció tu esfuerzo, ¿verdad? Este tipo de respuestas demuestran que no solo escuchaste, sino que comprendiste y validaste sus emociones. La empatía es la joya de la escucha activa. Escuchar con empatía significa ponerte en el lugar del otro, intentar sentir lo que siente, aunque no estés de acuerdo con sus palabras. A veces no se trata de ofrecer soluciones, sino simplemente de estar presente, de acompañar con tu atención. Muchas personas no necesitan consejos, solo necesitan ser escuchadas sin juicio. Cuando practicas esta escucha empática, transformas la relación, pasas de ser un simple oyente a convertirte en un aliado emocional. También es importante reconocer lo que no se dice. El tono de voz, las pausas, los gestos y las miradas muchas veces revelan más que las propias palabras. La escucha activa implica observar estos matices y darles un lugar en tu interpretación. Si alguien dice, estoy bien, con una voz apagada y los ojos caídos, probablemente no esté bien. Percibir estas señales te permite responder con sensibilidad y cuidado, creando un espacio de confianza donde la otra persona puede abrirse más. Un obstáculo frecuente para la escucha activa es la prisa. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo debe ser inmediato. Esa mentalidad se traslada a las conversaciones, queremos que el otro vaya al grano, que termine rápido, que no se extienda. Pero la verdadera escucha requiere tiempo. Requiere paciencia para dejar que el otro organice sus ideas, se exprese y encuentre sus propias palabras. Si constantemente apuras a los demás, les estás comunicando que su voz no merece espacio. La paciencia, entonces, es un ingrediente esencial de la escucha activa. La escucha activa no solo es útil en conversaciones personales, también es una herramienta poderosa en el ámbito profesional. Un líder que escucha a su equipo genera lealtad. Un vendedor que escucha a su cliente entiende sus necesidades reales y ofrece soluciones precisas. Un maestro que escucha a sus alumnos detecta sus miedos y adapta su enseñanza. En todos los contextos, escuchar multiplica las oportunidades de éxito, porque abre la puerta al entendimiento mutuo. Practicar la escucha activa requiere disciplina. No se logra de un día para otro. Es un ejercicio de conciencia constante. Cada vez que hables con alguien, pregúntate si realmente lo estás escuchando o si solo esperas tu turno. Haz el esfuerzo de frenar tu impulso de responder, observa más, interrumpe menos. Descubrirás que cuando escuchas de verdad, las personas te confían más,
te revelan cosas más profundas y aprecian tu presencia de un modo especial. En resumen, la escucha activa es la base de toda comunicación efectiva. Sin ella, tus palabras pueden sonar vacías, con ella, incluso el silencio adquiere sentido. Escuchar es regalar atención, y la atención es una de las formas más puras de amor y respeto. En el próximo capítulo aprenderás a usar tu voz como un instrumento poderoso, cómo modularla, cómo darle fuerza, cómo hacer que tu mensaje no solo se entienda, sino que se sienta. Pero recuerda, ninguna técnica vocal tendrá valor si antes no dominas el arte de escuchar. Capítulo 4. La voz, tu instrumento más poderoso. Si en el capítulo anterior descubrimos la importancia de la escucha activa, ahora es el momento de poner atención a otra herramienta esencial, tu voz. La voz es la melodía con la que transmites tus pensamientos, la energía que envuelve tus palabras y el puente que conecta tu interior con el mundo exterior. Todos nacemos con una voz, pero no todos aprendemos a usarla como un instrumento. Sin embargo, dominar tu voz puede marcar la diferencia entre un mensaje olvidado y un discurso inolvidable. La voz tiene un poder inmenso porque no solo transmite información, transmite emociones. Con un hola puedes expresar alegría, indiferencia, tristeza o entusiasmo. La misma frase cambia de significado dependiendo del tono, del ritmo y de la fuerza que le imprimas. Piensa en las veces que alguien te ha dicho «estoy bien» con una voz apagada y supiste de inmediato que no lo estaba. O recuerda cuando alguien pronunció tu nombre con cariño y sentiste confianza y seguridad al instante. Eso es el poder de la voz. Puede revelar verdades que las palabras no dicen. El primer aspecto a considerar es el volumen. Hablar demasiado bajo hace que el oyente pierda el interés o que te perciba inseguro. Hablar demasiado alto, en cambio, genera incomodidad y rechazo. El secreto está en encontrar un volumen medio, firme, que se adapte al contexto. Una conversación íntima con un amigo no requiere la misma proyección de voz que una presentación ante 100 personas. Aprender a regular el volumen según la situación es una muestra de inteligencia comunicativa. El segundo elemento es la entonación. Una voz monótona, sin variaciones, cansa y aburre incluso si el contenido es valioso. El cerebro humano busca estímulos, y cuando la voz no ofrece cambios, se desconecta. Imagina un profesor leyendo un texto sin emoción, con el mismo tono de principio a fin, sus alumnos pronto estarán distraídos. Ahora imagina a un narrador que sube el tono en los momentos de emoción, que baja la voz en los momentos de reflexión, que hace pausas estratégicas para mantener la tensión. Esa voz atrapa y mantiene la atención. La entonación es lo que transforma un simple discurso en una experiencia memorable. La velocidad es otro factor crucial. Hablar demasiado rápido genera confusión, mientras que hablar demasiado lento puede desesperar al oyente. El ritmo ideal es aquel que permite al oyente procesar tus ideas con claridad, pero que a la vez mantiene el dinamismo de la conversación. Un buen comunicador sabe acelerar cuando quiere transmitir entusiasmo y sabe ralentizar cuando desea dar peso a una idea importante. La velocidad, bien manejada, es como una ola que lleva al oyente de la curiosidad a la reflexión. No podemos olvidar las pausas. Muchos tienen miedo al silencio y llenan sus discursos de muletillas, bueno, Esos rellenos debilitan el mensaje y proyectan inseguridad. El silencio, en cambio, es un recurso poderoso. Una pausa bien colocada capta la atención, permite que el oyente asimile lo dicho y crea un clima de expectativa. Los grandes oradores saben usar el silencio como un aliado, no como un enemigo. En la pausa, la palabra respira y el mensaje se fija en la memoria. La respiración es la base de todo. Una voz controlada nace de una respiración adecuada. Muchos respiran de manera superficial y eso limita la potencia y el control de su voz. Aprender a respirar profundamente, desde el diafragma, no solo fortalece tu voz, también te da calma y presencia. Cuando respiras de manera consciente, tus palabras fluyen con naturalidad, tu tono se vuelve más estable y tu cuerpo transmite seguridad. Por eso, los actores, cantantes y oradores profesionales dedican tiempo a ejercicios de respiración. Saben que allí reside el secreto de su fuerza vocal. Además de los aspectos técnicos, tu voz también refleja tu estado interior.
Si estás nervioso, la voz tiembla. Si estás enojado, la voz se endurece. Si estás alegre, la voz vibra con entusiasmo. No puedes separar tu estado emocional de tu voz. Por eso, trabajar en tu comunicación implica también trabajar en tu interior, aprender a gestionar tus emociones para que no te dominen cuando hablas. Cuando logras armonía entre lo que sientes y lo que expresas, tu voz se convierte en un canal de autenticidad. Otro punto importante es cuidar tu salud vocal. La voz es un instrumento físico, y como todo instrumento, necesita cuidados. Hidratarte, evitar forzar la garganta, descansar cuando es necesario, son prácticas simples que marcan la diferencia. Muchos pierden fuerza vocal no por falta de técnica, sino por descuido. Tu voz es única, cuídala como un tesoro. Ejercitar la voz también es clave. Leer en voz alta, practicar entonaciones diferentes, grabarte para escuchar cómo suenas, todo esto te ayuda a conocerte y mejorar. Al principio puede resultar incómodo escuchar tu propia voz, pero es un paso necesario para identificar tus fortalezas y tus áreas de mejora. Cuanto más te familiarices con tu voz, más confianza tendrás al usarla. Recuerda, la voz no solo informa, emociona. Y en comunicación, lo que más recordamos no son los datos, sino las emociones que despertaron en nosotros. Una voz segura inspira confianza, una voz cálida genera cercanía, una voz firme transmite autoridad. Cuando dominas tu voz, dominas la percepción que los demás tienen de ti. En este capítulo hemos visto que la voz es mucho más que un sonido, es tu sello, tu carta de presentación. Ahora sabes que el volumen, la entonación, la velocidad, las pausas, la respiración y la emoción son piezas de un mismo rompecabezas. Y cuando las integras, tu voz se convierte en un instrumento capaz de persuadir, motivar e inspirar. En el próximo capítulo nos adentraremos en el lenguaje corporal, ese lenguaje silencioso que complementa y potencia lo que tu voz y tus palabras dicen. Porque comunicar no solo es hablar, también es moverse, mirar y gesticular con intención. Capítulo 5. El lenguaje corporal, lo que tu cuerpo dice de ti. La comunicación no es solo verbal. De hecho, gran parte del mensaje que transmitimos no proviene de nuestras palabras, sino de nuestro cuerpo. La postura, la mirada, los gestos, la forma en que usamos el espacio, todo ello envía señales que los demás interpretan de manera casi inconsciente. A este conjunto de señales lo llamamos lenguaje corporal, y aprender a dominarlo es tan importante como cuidar lo que dices con tu voz. Piensa en alguien que entra en una sala con la cabeza erguida, los hombros rectos y una sonrisa natural. Sin pronunciar una sola palabra, esa persona ya transmite seguridad y apertura. Ahora imagina a alguien que entra encorvado, con la mirada hacia el suelo y movimientos inseguros. Aunque hable con palabras firmes, su cuerpo contradice su mensaje. Aquí reside la primera lección, el cuerpo no miente. El lenguaje corporal revela tu estado interno y, muchas veces, los demás lo perciben antes de que abras la boca. Uno de los elementos más poderosos del lenguaje corporal es la postura. Una postura erguida comunica seguridad, mientras que una postura encogida refleja duda o miedo. Mantener la espalda recta y los hombros abiertos no solo influye en cómo te ven los demás, también en cómo te sientes tú mismo. Estudios en psicología han demostrado que adoptar posturas de poder, aunque sea por unos minutos, aumenta la sensación interna de confianza. La forma en que colocas tu cuerpo tiene el poder de cambiar tu estado emocional. La mirada es otro canal fundamental. Mirar a los ojos demuestra interés, sinceridad y conexión. Evitar la mirada puede interpretarse como inseguridad o incluso deshonestidad. Sin embargo, mirar fijamente sin pausa puede generar incomodidad. El equilibrio está en mantener un contacto visual natural, intercalando momentos en los que mires a tu interlocutor con pausas en las que descanses la vista. Una buena regla es mantener contacto visual entre un 60 y 70% del tiempo durante una conversación. De esta manera proyectas confianza sin parecer intimidante. Los gestos también hablan por ti. Mover las manos de manera natural refuerza lo que dices y ayuda a darle vida a tus palabras. Los gestos ilustran, enfatizan y hacen que tu mensaje sea más fácil de recordar. Sin embargo, los gestos excesivos o desordenados pueden distraer y restar seriedad. La clave está en la congruencia,
que tus manos acompañen a tus ideas sin robar protagonismo. Incluso la dirección de tus gestos importa. Los gestos abiertos, que muestran las palmas, transmiten honestidad y cercanía. Los gestos cerrados, como cruzar los brazos, pueden interpretarse como defensivos. El espacio personal es otra forma de lenguaje corporal. Cada cultura tiene sus reglas, pero en general, invadir demasiado el espacio de alguien genera incomodidad, mientras que alejarse demasiado puede comunicar frialdad o desinterés. Aprender a calibrar la distancia adecuada es una muestra de sensibilidad social. Cuando respetas el espacio del otro y al mismo tiempo mantienes una cercanía apropiada, el ambiente de la conversación se vuelve más cómodo y fluido. No podemos olvidar la sonrisa. Una sonrisa auténtica derriba barreras y genera confianza inmediata. No se trata de sonreír forzadamente en todo momento, sino de dejar que tu rostro exprese calidez cuando lo sientas. La sonrisa es universal, no importa el idioma ni el contexto, siempre comunica buena disposición. Cuando sonríes, los demás perciben apertura y empatía, y están más dispuestos a escucharte. Otro aspecto clave del lenguaje corporal son los movimientos. Caminar con paso firme, evitar movimientos nerviosos o repetitivos y mantener gestos controlados son señales de seguridad. Los movimientos compulsivos, como golpear la mesa con los dedos, balancearse en la silla o jugar con objetos, delatan ansiedad y restan fuerza a tu mensaje. Tu cuerpo debe proyectar serenidad y dominio, no inquietud. El lenguaje corporal también se aplica a la manera en que ocupas el escenario o el espacio físico. En una presentación, por ejemplo, moverte de un lado a otro con intención transmite dinamismo. Quedarte rígido en un mismo punto puede aburrir, pero moverte sin rumbo denota nerviosismo. La regla es moverse con propósito, utilizando el espacio como un aliado en lugar de un obstáculo. Un error común es no ser consciente de la congruencia entre lo que dices y lo que tu cuerpo comunica. Puedes afirmar que estás abierto a nuevas ideas, pero si tus brazos están cruzados y tu rostro serio, el mensaje se contradice. La coherencia entre palabras, voz y cuerpo es lo que genera credibilidad. El receptor no analiza conscientemente cada gesto, pero su cerebro capta esas incongruencias y las traduce en desconfianza. El lenguaje corporal no solo afecta a cómo los demás te ven, también a cómo tú mismo te percibes. Adoptar posturas seguras y abiertas antes de una conversación importante puede ayudarte a entrar en un estado mental de confianza. Este fenómeno se conoce como retroalimentación corporal. Tu cuerpo influye en tu mente tanto como tu mente influye en tu cuerpo. Si quieres sentirte seguro, empieza por moverte y colocarte como alguien seguro. Practicar el lenguaje corporal requiere observación y disciplina. Una buena estrategia es grabarte en vídeo mientras hablas. Al ver la grabación, notarás gestos que no percibes en el momento, posturas, movimientos repetitivos, expresiones faciales. Esa autoobservación es una herramienta poderosa para mejorar. También puedes practicar frente a un espejo, ajustando tu postura, tu mirada y tus gestos hasta que se vuelvan naturales. En conclusión, el lenguaje corporal es un aliado silencioso en toda comunicación. Una postura firme, una mirada sincera, una sonrisa auténtica y gestos coherentes pueden potenciar tus palabras más que cualquier técnica complicada. Recuerda, los demás pueden olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y lo que hace sentir depende tanto de tu cuerpo como de tu voz. En el próximo capítulo exploraremos otro ingrediente esencial, el arte de estructurar tus ideas. Porque no basta con tener una buena voz y un lenguaje corporal seguro, también necesitas organizar tus pensamientos de manera clara para que el mensaje llegue con fuerza y precisión. Capítulo 6. Cómo estructurar tus ideas con claridad. Hasta ahora hemos hablado de la voz, del lenguaje corporal y de la escucha. Pero hay un aspecto igual de importante que sostiene toda comunicación efectiva, la claridad de tus ideas. Puedes tener la mejor entonación y los gestos más convincentes, pero si tu mensaje está desordenado, el oyente se perderá en el camino. La estructura es el esqueleto de tu discurso, el mapa que guía a quien te escucha del inicio al final. Y un mapa claro marca la diferencia entre confundir y persuadir. El ser humano piensa de manera caótica. En nuestra mente las ideas se cruzan, se mezclan recuerdos, emociones, ejemplos, dudas.
Esto es natural. Pero al comunicar, no puedes trasladar ese caos directamente. Necesitas organizar. Piensa en tu mensaje como si fuera un viaje. Quien te escucha debe entender de dónde partes, hacia dónde vas y cómo llegarás allí. Sin esa ruta clara, el oyente se pierde y desconecta. El primer paso para estructurar tus ideas es definir el objetivo. Pregúntate, ¿qué quiero que la otra persona entienda, sienta o haga después de escucharme? No basta con hablar por hablar, toda comunicación tiene un propósito. Puede ser informar, inspirar, persuadir o simplemente conectar. Si tienes claro el objetivo, tus palabras se alinearán en esa dirección. Cuando el objetivo es difuso, el discurso se vuelve débil. Una vez que sabes el propósito, organiza el contenido en 3 partes: inicio, desarrollo y cierre. Esta es la estructura clásica y más efectiva porque refleja la manera en que la mente procesa la información. El inicio debe captar la atención, el desarrollo debe explicar con claridad y el cierre debe dejar una huella. No importa si estás en una presentación formal, en una reunión de trabajo o en una conversación personal, este esquema funciona siempre. En el inicio tienes pocos segundos para atrapar a tu audiencia. Puedes comenzar con una pregunta que despierte curiosidad, con una historia breve que conecte emocionalmente o con un dato impactante que provoque atención inmediata. El inicio es la puerta de entrada. Si la gente no se siente interesada en esos primeros momentos, desconectará del resto. El desarrollo es el corazón del mensaje. Aquí es donde expones tus ideas principales de forma organizada. Una buena práctica es agrupar tus argumentos en bloques de 3. El cerebro humano retiene mejor la información cuando se presenta en tríadas. Por ejemplo, si quieres convencer sobre la importancia de la lectura, puedes destacar 3 beneficios claros: amplía el conocimiento, estimula la creatividad y fortalece la concentración. 3 ideas son fáciles de recordar, más de 5 pueden saturar. Para dar fuerza al desarrollo, usa ejemplos concretos. No basta con decir la comunicación es importante, debes ilustrarlo con una situación real. Un médico que explica con claridad genera más confianza en su paciente que uno que utiliza palabras técnicas incomprensibles. Los ejemplos convierten lo abstracto en algo tangible. Y cuanto más cercano sea el ejemplo al oyente, más impacto tendrá. El cierre es el momento de dejar huella. Aquí debes resumir lo esencial y proyectar una idea que quede resonando en la mente de tu audiencia. Un buen cierre puede ser una frase inspiradora, una llamada a la acción o una conclusión breve que encapsule tu mensaje. Lo importante es que el cierre no se diluya. Terminar con fuerza transmite seguridad y asegura que lo dicho no se olvide fácilmente. Además de esta estructura básica, existen otras fórmulas útiles según el contexto. Una de las más conocidas es la técnica del problema-solución. Primero presentas un problema que capte la atención del oyente, luego desarrollas las consecuencias de no resolverlo y finalmente presentas tu propuesta como la solución. Este esquema es muy persuasivo porque apela a la lógica y a la emoción al mismo tiempo. Otra técnica es la narrativa. El ser humano está programado para responder a las historias. Cuando estructuras tu mensaje como un relato con personajes, conflicto y desenlace, logras captar la atención de manera natural. Incluso en el ámbito empresarial, contar una historia puede ser más poderoso que mostrar datos fríos. La narrativa despierta empatía y facilita la comprensión. No olvides la importancia de la coherencia. Una estructura clara se pierde si te contradices en el camino. Evita los rodeos innecesarios y asegúrate de que cada parte de tu mensaje esté conectada con la anterior. La coherencia no solo ordena las ideas, también transmite credibilidad. Un mensaje desordenado hace pensar que no dominas el tema o que no estás seguro de lo que dices. La práctica es fundamental. Al principio puede parecer artificial dividir tus discursos en inicio, desarrollo y cierre. Pero con el tiempo se volverá natural. Puedes empezar practicando en conversaciones cotidianas. Antes de contar una anécdota, piensa en cómo la iniciarás, qué detalles incluirás y cómo la terminarás. Poco a poco, tu mente se acostumbrará a organizar las ideas con fluidez. Estructurar tus ideas también tiene un efecto interno, te da seguridad. Cuando sabes de antemano qué vas a decir y en qué orden, reduces la ansiedad y te expresas con más confianza.
Esa seguridad se refleja en tu voz, en tu lenguaje corporal y en la percepción que los demás tienen de ti. Al contrario, improvisar sin estructura aumenta las posibilidades de enredarte, repetir lo mismo varias veces o quedarte en blanco. En definitiva, la claridad en tus ideas es un regalo para ti y para quien te escucha. Un mensaje bien estructurado no solo se entiende mejor, también se recuerda más y genera mayor impacto. Recuerda siempre esta fórmula: claridad más estructura igual a influencia. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo generar carisma y conexión emocional, porque no basta con ser claro, también necesitas despertar simpatía, cercanía y confianza en los demás para que tu comunicación brille. Capítulo 7. El carisma y la conexión emocional. La claridad en las ideas y el dominio de la voz y del cuerpo son fundamentales, pero hay algo más que distingue a los grandes comunicadores: el carisma. Esa cualidad difícil de definir, pero imposible de ignorar. El carisma no es simplemente simpatía o amabilidad, es la capacidad de atraer, de generar confianza, de despertar interés y de dejar una huella emocional en quienes te escuchan. Se podría decir que el carisma es la chispa que convierte una buena comunicación en una experiencia inolvidable. Mucha gente piensa que el carisma es un don con el que se nace, reservado para unos pocos privilegiados. Sin embargo, la realidad es que el carisma se puede desarrollar. Nace de una combinación de autenticidad, confianza y conexión emocional. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de potenciar lo mejor de ti y aprender a proyectarlo. El primer ingrediente del carisma es la autenticidad. Las personas carismáticas no intentan copiar a nadie, no usan máscaras ni se esconden detrás de una imagen falsa. Son auténticas, y esa autenticidad genera confianza. El público detecta rápidamente cuando alguien finge. Tal vez no puedan explicar qué falla, pero lo sienten. Y lo que sienten es más poderoso que lo que escuchan. Si quieres ser carismático, comienza por ser tú mismo, con tus fortalezas y tus imperfecciones. La autenticidad conecta porque transmite humanidad. El segundo ingrediente es la confianza. No hablamos de arrogancia, sino de una seguridad tranquila que transmite que sabes quién eres y qué valor aportas. La confianza se refleja en tu voz, en tu postura, en tu manera de mirar y en la forma en que sostienes una conversación. Cuando comunicas con confianza, los demás se sienten seguros contigo. Y cuando los demás se sienten seguros, confían y se abren. Esa es la base de la conexión emocional. La conexión emocional se construye con pequeños gestos. Una sonrisa genuina, un interés real en lo que el otro dice, la capacidad de escuchar sin juzgar, de recordar detalles que te compartieron antes. El carisma no es hacer discursos grandilocuentes, es hacer que la otra persona se sienta importante en tu presencia. Los grandes comunicadores no solo brillan ellos, hacen brillar a los demás. Otro componente del carisma es la energía. Las personas con carisma transmiten vitalidad. No significa que siempre hablen fuerte o se muevan exageradamente, sino que irradian entusiasmo. Hablar con alguien con energía es contagioso, sales de la conversación sintiéndote motivado. La energía se proyecta en la entonación, en la expresión facial, en la pasión que pones en tus palabras. Si tú no te emocionas con lo que dices, ¿por qué deberían emocionarse los demás? La empatía también es central para el carisma. Saber leer las emociones del otro, captar sus estados de ánimo y responder de manera adecuada te convierte en alguien con quien da gusto conversar. La empatía permite adaptar tu comunicación. Si percibes que la otra persona está preocupada, puedes bajar el tono. Si notas que está entusiasmada, puedes elevar la energía. Este ajuste fino crea la sensación de sintonía, como si estuvieran en la misma frecuencia. Esa sintonía es el corazón de la conexión emocional. El humor, bien usado, también potencia el carisma. No se trata de contar chistes, sino de tener la capacidad de relajar el ambiente, de añadir ligereza en los momentos adecuados, de hacer sonreír a los demás sin forzar. El humor abre puertas, derriba defensas y hace que la comunicación fluya con naturalidad. Claro, debe ser un humor respetuoso, nunca a costa de ridiculizar a otros. El humor auténtico es inclusivo, no excluyente. Para desarrollar tu carisma, comienza por observar a las personas carismáticas que admiras. Nota cómo hablan, cómo escuchan,
cómo usan el lenguaje corporal. Pero recuerda, no se trata de imitarlos, sino de inspirarte para encontrar tu propio estilo. El carisma no nace de parecerte a alguien más, sino de mostrar la mejor versión de ti mismo. Un ejercicio práctico es enfocarte en la presencia plena. Cuando hables con alguien, evita distracciones. Apaga el teléfono, deja de pensar en lo que harás después y entrégate al momento. La atención plena comunica un mensaje poderoso: estás aquí, eres importante. Esa sensación es magnética, porque la mayoría de las personas rara vez se sienten realmente atendidas. El carisma no es un espectáculo externo, es un reflejo de tu interior. Si estás en paz contigo mismo, si disfrutas lo que haces, si hablas desde la convicción, esa luz interior se proyecta hacia afuera y los demás la perciben. Por eso, trabajar en tu carisma es también trabajar en tu desarrollo personal. La comunicación carismática es, en esencia, la expresión natural de alguien que ha cultivado autenticidad, confianza y empatía. Imagina el impacto de unir todo lo aprendido hasta ahora: una voz modulada, un lenguaje corporal coherente, ideas claras y una presencia carismática que conecta emocionalmente. Esa combinación convierte a cualquier persona en un comunicador memorable. En el próximo capítulo exploraremos cómo la comunicación se adapta a distintos contextos. No es lo mismo hablar en público que conversar en privado, ni es igual comunicar en un entorno profesional que en uno personal. Aprenderás a ajustar tu estilo según la situación para maximizar tu impacto en cada escenario. Capítulo 8. Adaptar tu comunicación a cada contexto. Una de las habilidades más valiosas de un buen comunicador es la capacidad de adaptarse. No todas las conversaciones son iguales, ni todos los escenarios exigen el mismo estilo de comunicación. Lo que funciona en una charla íntima con un amigo no funciona en una reunión profesional. Lo que resulta eficaz en un discurso motivacional no siempre encaja en una negociación seria. Por eso, dominar el arte de la comunicación implica aprender a leer el contexto y ajustar tu mensaje, tu tono y tu lenguaje corporal a las circunstancias. Imagina por un momento a un conferenciante que habla con la misma intensidad en una sala llena de ejecutivos que en una conversación familiar. O piensa en alguien que se dirige a un público masivo con el mismo tono que usaría en una reunión informal entre amigos. En ambos casos, el impacto sería negativo. El contexto lo es todo, marca las reglas invisibles de la interacción y determina la forma en que tu mensaje será recibido. El primer contexto que debemos considerar es la comunicación en público. Hablar frente a un grupo requiere claridad, energía y proyección. Tu voz debe ser más firme, tu lenguaje corporal más amplio y tus ideas más estructuradas. La audiencia espera ser guiada, y tú necesitas transmitir autoridad sin perder cercanía. Aquí, el contacto visual es esencial. Aunque tengas decenas de personas frente a ti, debes esforzarte por mirar a diferentes puntos del público, generando la sensación de que hablas con cada uno en particular. En el escenario, la comunicación es tanto verbal como teatral. Necesitas cautivar y mantener la atención desde el inicio hasta el final. En contraste, la comunicación en contextos íntimos, como una charla personal, requiere un tono más bajo, pausado y cálido. Aquí importa menos la proyección y más la escucha activa. La persona con la que hablas debe sentir que tu atención está totalmente en ella, que tu voz acompaña, que tus gestos transmiten cercanía. La intensidad de un discurso motivacional en un entorno íntimo podría sonar forzada o incluso intimidante. En cambio, un tono más suave crea un clima de confianza y apertura. Otro contexto importante es el profesional. En el trabajo, la comunicación exige precisión y respeto. Hablar con colegas, clientes o superiores requiere encontrar un balance entre cordialidad y formalidad. No es el lugar para improvisaciones desordenadas ni para un exceso de emotividad. Aquí se valora la claridad, la capacidad de transmitir ideas concretas y de escuchar con atención. Incluso el lenguaje corporal se ajusta, posturas más rectas, gestos contenidos, vestimenta acorde al entorno. El profesionalismo no significa frialdad, significa proyectar seriedad y credibilidad. En el ámbito social, por el contrario, la comunicación se vuelve más flexible. En reuniones de amigos, encuentros informales o conversaciones cotidianas, el tono es relajado, espontáneo y cargado de humor.
Aquí no necesitas tanta estructura, pero sí empatía. Saber contar historias de manera atractiva, mostrar interés en los demás y compartir experiencias personales genera cercanía. En estos contextos, el exceso de formalidad puede alejar, mientras que la autenticidad y la simpatía crean conexión. La comunicación intercultural es otro escenario que exige adaptación. Cada cultura tiene sus códigos, su ritmo, su nivel de formalidad. En algunos países se valora la comunicación directa, en otros se prefiere la sutileza. En ciertos contextos el contacto visual intenso es signo de respeto, en otros puede interpretarse como una falta de modestia. Adaptarse aquí requiere sensibilidad, observación y humildad. Cuando viajas o interactúas con personas de diferentes culturas, tu capacidad de ajustar tu comunicación demuestra respeto y amplía tus posibilidades de entendimiento. También debemos hablar de la comunicación digital. En la era actual, gran parte de nuestras interacciones se dan a través de mensajes, correos, videollamadas o redes sociales. Aquí las reglas cambian. Al no contar con lenguaje corporal ni tono de voz en la mayoría de los casos, las palabras escritas adquieren un peso enorme. Un mal uso de la puntuación, un mensaje ambiguo o una respuesta demasiado breve pueden ser malinterpretados. En entornos digitales, la claridad, la cortesía y la brevedad son claves. Y en las videollamadas, donde se intervienen voz y gestos, la regla es transmitir la misma atención que tendrías en persona, mirar a la cámara, no interrumpir y cuidar el entorno visual. Adaptar tu comunicación no significa perder autenticidad. Significa ser flexible, leer las señales del entorno y ajustar tu estilo para que tu mensaje llegue con mayor eficacia. Es como un músico que interpreta la misma melodía con diferentes instrumentos según la ocasión, la esencia es la misma, pero la forma cambia. El buen comunicador es como un camaleón que conserva su esencia mientras se integra al entorno. Un ejercicio útil para desarrollar esta habilidad es observar cómo reaccionan los demás en distintos contextos. Nota si las personas se muestran cómodas, atentas o distraídas. Ajusta tu tono, tu volumen, tu lenguaje corporal y observa cómo cambia la respuesta. Con el tiempo, desarrollarás un instinto natural para adaptar tu comunicación casi de manera automática. En conclusión, la capacidad de adaptar tu comunicación a cada contexto es lo que convierte a un comunicador en un verdadero maestro. No hay un único estilo correcto, el estilo adecuado es aquel que responde al momento, al lugar y a la persona con la que hablas. Y cuando logras esa flexibilidad, tus mensajes siempre encuentran el camino correcto. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo la comunicación no solo impacta en los demás, sino también en ti mismo. Veremos cómo tus palabras y la manera en que las expresas pueden moldear tu autoestima, tu identidad y tu futuro. Capítulo 9. La comunicación como espejo de tu autoestima. La mayoría de las personas piensa en la comunicación solo como una herramienta para relacionarse con los demás. Sin embargo, lo que muchas veces olvidamos es que la forma en que hablamos, cómo nos expresamos y hasta cómo callamos refleja directamente la relación que tenemos con nosotros mismos. La comunicación no solo construye puentes hacia afuera, también es un espejo que revela nuestra autoestima, nuestras creencias y el valor que nos damos. Piensa por un momento en alguien que habla con inseguridad, que evita el contacto visual, que duda de cada palabra que pronuncia. Ese estilo de comunicación revela algo más profundo, una falta de confianza interior. Por el contrario, alguien que se expresa con claridad, con firmeza y con serenidad demuestra que ha aprendido a respetarse a sí mismo. La manera en que comunicas no surge solo de la técnica, sino de cómo te percibes internamente. Tu voz, tu postura y tus palabras son reflejo de tu autoestima. La comunicación tiene un efecto circular, lo que piensas de ti influye en cómo hablas, y cómo hablas refuerza lo que piensas de ti. Si constantemente te expresas con frases de duda como no estoy seguro, quizás sea una tontería lo que digo o perdón por interrumpir, estás enviando mensajes de inseguridad tanto a los demás como a tu propia mente. Con cada palabra de duda alimentas la idea de que tu voz no tiene valor. En cambio, si aprendes a expresarte con respeto hacia ti mismo, sin pedir disculpas innecesarias, refuerzas tu confianza interior. El lenguaje interno también juega un papel crucial. La forma en que te hablas a ti mismo determina cómo te presentas ante el mundo.
Si tu diálogo interno está lleno de críticas, de comparaciones y de frases negativas, inevitablemente tu comunicación externa estará teñida de inseguridad. Por eso, uno de los pasos más importantes para mejorar tu comunicación es aprender a transformar ese diálogo interior. Cambiar un soy un desastre por un estoy aprendiendo cambia la energía con la que te expresas. Lo que repites en tu mente se convierte en la música de fondo de tu voz. Otro punto clave es la congruencia. Cuando lo que dices está alineado con lo que piensas y sientes, transmites autenticidad. Esa coherencia fortalece tu autoestima, porque confirma que eres fiel a ti mismo. Muchas veces la baja autoestima nos empuja a decir lo que los demás quieren escuchar, aunque contradiga nuestras verdaderas convicciones. Esa incoherencia desgasta y genera una sensación interna de vacío. En cambio, cuando te atreves a expresar lo que realmente piensas, aunque sea con respeto, fortaleces tu identidad y tu valor personal. La comunicación también puede ser una herramienta de transformación personal. Cada vez que te atreves a hablar en público, a expresar una idea en una reunión o a defender un punto de vista en una conversación difícil, estás entrenando tu autoestima. Estás demostrando a ti mismo que tu voz merece ser escuchada. Incluso si al principio sientes miedo, cada pequeño paso fortalece tu confianza. Así, la comunicación se convierte en un gimnasio donde ejercitas tu seguridad interior. Hay que recordar, además, que la comunicación no es solo verbal. Tu lenguaje corporal también refleja tu autoestima. Una postura erguida, una mirada firme y un gesto tranquilo envían un mensaje de seguridad no solo a los demás, sino también a ti mismo. Adoptar posturas abiertas y seguras antes de una conversación importante no es fingir, es entrenar a tu cuerpo y a tu mente para sentirse en confianza. La retroalimentación corporal de la que hablamos antes también aplica aquí. Tu cuerpo puede enseñarle a tu mente a sentirse fuerte. Un error común de quienes tienen baja autoestima es compararse constantemente con los demás. En la comunicación, esa comparación se manifiesta en frases tímidas, en silencios incómodos o en la incapacidad de expresar una opinión contraria. Sin embargo, cada persona tiene un valor único. Cuando comprendes que tu voz no necesita competir con la de nadie, sino que aporta desde tu singularidad, tu comunicación se vuelve más libre y auténtica. La autoestima se fortalece cuando dejas de medir tu valor en función de los otros y lo reconoces en ti mismo. La manera en que te comunicas también moldea la percepción que los demás tienen de ti. Si te expresas con claridad y respeto, los demás tenderán a tratarte con mayor consideración. Esa retroalimentación positiva refuerza tu autoestima. En cambio, si permites que tus palabras transmitan inseguridad, los demás pueden interpretarlo como falta de competencia, aunque no sea cierto. Por eso es tan importante cuidar tu comunicación. No solo influye en cómo te ves, sino también en cómo te ven. Una práctica poderosa para fortalecer tu autoestima a través de la comunicación es atreverte a poner límites. Muchas personas callan por miedo a desagradar, pero ese silencio no solo afecta la relación con los demás, también erosiona la relación contigo mismo. Decir no cuando es necesario, expresar lo que te incomoda o defender tu tiempo son actos de comunicación que refuerzan tu valor personal. Cada límite sano es un mensaje hacia ti mismo. Mi voz importa, mi bienestar importa. Recuerda que la comunicación es un espejo. Lo que proyectas hacia afuera refleja lo que ocurre en tu interior, y lo que ocurre en tu interior se alimenta de lo que proyectas hacia afuera. Es un círculo constante que puedes dirigir hacia arriba o hacia abajo. Si eliges mejorar tu comunicación con respeto, autenticidad y confianza, estarás fortaleciendo no solo tus relaciones, sino también tu propia identidad. En este capítulo hemos visto cómo la comunicación y la autoestima están profundamente conectadas. No se trata solo de hablar mejor, sino de hablarte mejor, de valorar tu voz y de permitir que tu manera de expresarte sea un reflejo de la seguridad que construyes dentro de ti. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido explorando cómo integrar todo lo aprendido para convertir la comunicación en una herramienta de transformación duradera. Verás cómo en tan solo una hora de práctica consciente puedes dar un salto enorme hacia una versión más poderosa y auténtica de ti mismo. Capítulo 10. Integrar y transformar, una hora que puede cambiarlo todo. Hemos llegado al final de este recorrido. 10 capítulos en los que hemos explorado
paso a paso, los fundamentos de una comunicación poderosa. Empezamos comprendiendo que la comunicación es mucho más que hablar, es conectar, influir, inspirar. Descubrimos los errores que la sabotean, aprendimos a escuchar activamente, a dominar la voz y el lenguaje corporal, a estructurar nuestras ideas, a proyectar carisma y a adaptarnos a diferentes contextos. También vimos cómo la comunicación refleja y moldea nuestra autoestima. Y ahora, en este último capítulo, toca unir todas esas piezas en un todo coherente, para que tu manera de comunicar se convierta en una herramienta de transformación duradera. Lo primero que debes recordar es que la comunicación no es un acto aislado, sino un hábito continuo. No se trata de aplicar técnicas solo en una conferencia importante o en una entrevista decisiva. Se trata de incorporar lo aprendido en tu vida cotidiana, en cada conversación con un amigo, en cada reunión laboral, en cada momento en que alguien te escucha. La comunicación es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Imagina dedicar 1 hora al día a practicar conscientemente alguna de las habilidades que hemos trabajado. 1 hora para leer en voz alta y entrenar tu entonación. 1 hora para observar tu lenguaje corporal frente a un espejo o grabarte en vídeo. 1 hora para conversar con alguien aplicando la escucha activa, resistiendo la tentación de interrumpir. 1 hora para escribir y estructurar tus ideas antes de expresarlas. Esa hora, repetida de forma constante, se convierte en una inversión que multiplica su valor en cada área de tu vida. No subestimes el poder de la práctica deliberada. Muchas personas leen sobre comunicación, asienten con la cabeza, se sienten inspiradas y luego no hacen nada. La diferencia entre el conocimiento y la transformación está en la acción. Solo quien practica, repite y ajusta sus hábitos comunicativos logra un verdadero cambio. El aprendizaje intelectual abre la puerta, pero la práctica constante es lo que te permite cruzarla. Otro aspecto esencial es la integración. No se trata de aplicar cada técnica de forma mecánica y aislada, sino de combinarlas hasta que se vuelvan naturales. Tu voz modulada debe acompañarse de un lenguaje corporal coherente. Tus ideas claras deben reforzarse con carisma y conexión emocional. Tu escucha activa debe estar guiada por empatía y autenticidad. La verdadera maestría en comunicación surge cuando todo fluye como un conjunto, sin que tengas que pensar en cada detalle. La clave está en la congruencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas están alineados, tu comunicación adquiere un poder imparable. Esa congruencia se percibe de inmediato, los demás sienten que eres auténtico, que no finges, que tus palabras nacen de tu interior y no de una máscara. Esa es la comunicación que inspira confianza, la que mueve corazones y deja huella. Recuerda también que comunicar no es impresionar, es conectar. Muchas personas buscan destacar, sonar inteligentes o parecer superiores. Pero la verdadera grandeza de un comunicador está en hacer que los demás se sientan valorados. Si cada persona que habla contigo sale de la conversación sintiéndose mejor, más comprendida y más inspirada, entonces estás comunicando de manera extraordinaria. La comunicación, bien entendida, es un acto de generosidad. Escuchar con atención, hablar con claridad, transmitir con emoción y respeto, todo ello son regalos que entregas a los demás. Y al hacerlo, recibes a cambio relaciones más profundas, oportunidades más amplias y una autoestima más fuerte. Es un círculo virtuoso que comienza con una decisión, elegir comunicar de manera consciente. En esta hora simbólica que hemos compartido a lo largo de estos capítulos, has descubierto que no necesitas años para empezar a transformar tu comunicación. 1 hora de atención puede encender la chispa del cambio. Si practicas, si aplicas lo aprendido y lo repites con constancia, tu voz se volverá más segura, tu lenguaje corporal más congruente, tus ideas más claras y tu presencia más inspiradora. Esa es la promesa de este camino, que en poco tiempo, si te comprometes, podrás convertirte en un comunicador que marca la diferencia. Quiero que te lleves una idea final: comunicar es crear impacto. Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada silencio que sostienes, influye en la vida de alguien más. Tienes el poder de animar, de motivar, de inspirar, de construir confianza. O tienes el riesgo de herir, de confundir, de alejar. Ese poder está en tus manos, y depende de ti usarlo con sabiduría.
Así que empieza hoy. Dedica 1 hora, aunque sea pequeña, a entrenar tu comunicación. No esperes a la próxima gran oportunidad, porque cada conversación cotidiana es ya una oportunidad. Habla con claridad, escucha con atención, sonríe con autenticidad, expresa con confianza. Haz de tu comunicación un reflejo de tu mejor versión, y verás cómo tu mundo empieza a cambiar. Con este capítulo cerramos el viaje, pero en realidad no termina aquí, recién comienza. La comunicación es una habilidad que te acompañará toda la vida, y cada día tendrás nuevas ocasiones para crecer en ella. Llévate estas herramientas, practícalas y permite que tu voz, tu cuerpo, tus ideas y tu autenticidad se unan en una sinfonía que inspire y transforme. Recuerda siempre, dame 1 hora y mejoraré tus habilidades de comunicación. Pero si me das tu compromiso, tu constancia y tu autenticidad, mejorarás no solo tu comunicación, sino tu vida entera.